Porque la lucha contra la inseguridad ciudadana, aún en el marco de la más profunda crisis política, no puede dejar de ser un tema de primer orden, en la medida en que el crecimiento de la inseguridad ciudadana y de las economías ilegales crece, y crece inconteniblemente, ¿no? Bueno, de pronto mirar hacia afuera y replicar programas exitosos no es una mala idea, siempre y cuando, por supuesto, esas medidas se hayan tomado en el ámbito estrictamente democrático en la toma de esas decisiones, que no haya habido necesidad de vulnerar el orden democrático para llegar a medidas de excepción. José Manuel Saavedra es presidente ejecutivo de la Misión Internacional de Ciudades Seguras y acaba de haber una reunión interesante con personas que han tomado decisiones importantes en sus países en la lucha contra la inseguridad, y quizás él nos puede contar un poquito cuál es el ambiente, cuál es la temperatura, cuál es el tono con el que se ha vivido este encuentro y hacia dónde apuntan los resultados de estos encuentros. ¿Cómo te va, José Manuel? Carlos, ¿cómo estás? Buenos Bienvenido, días. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias nuevamente. ¿Quiénes conforman la Misión Internacional de Ciudades Seguras que se realizó en Lima, sí, José Manuel? Carlos, esta es la 12ª edición. Doceava edición que se realiza en esta oportunidad en la ciudad de Lima. Hemos contado con la participación de una delegación de Ecuador, en realidad por ex autoridades. Estuvo acá el exministro del Interior de Ecuador, que hace solo 5 meses dejó el cargo. Estuvo cerca de 2 años al mando. Yo creo que en el peor momento en donde la criminalidad y las economías ilegales atacaron muy duro al Ecuador, y lamentablemente, como podemos ver en noticias, esto todavía continúa. Estuvo presente también acá una delegación de México, que son expertos en toda la parte de la seguridad privada, que trabaja de la mano con la seguridad, obviamente, ciudadana pública, ¿no? Y fue muy importante porque también participaron alcaldes de la ciudad de Lima y Callao. Se han participado las municipalidades de Magdalena, Jesús María, San Isidro, San Borja. Interesante. Ha estado la municipalidad de San Juan de Lurigancho, una de las más impactadas por el delito. Así es, las más impactadas, que incluso su alcalde está bajo amenaza de muerte en este momento. Sin duda. Ha estado luego la municipalidad del Rímac, que ha participado también Jesús María, y del Callao ha estado la municipalidad de Ventanilla, con la Municipalidad Provincial del Callao, que nos recibieron para poder un poco, en principio, intercambiar justamente la problemática que tiene cada uno de los países, ver cuáles han sido las soluciones efectivas para poder reducir la criminalidad, el impacto sobre todo en la ciudadanía, que tiene miedo cuando camina por las calles. Claro. Eso ha sido, yo creo, fundamental. Y en el marco de esta misión internacional se ha incluso reconocido y otorgado unos premios que son los Safe City Awards, en los cuales se han hecho una clasificación de cuatro categorías para poder reconocer primero los que tienen menos percepción de inseguridad ciudadana, que lo vimos en unos meses, hace unos meses aquí, distritos que tenían la menor percepción de inseguridad ciudadana, es decir, que los vecinos tienen menos miedo cuando caminas por las calles. Hemos reconocido los proyectos que permiten la prevención del delito, y esto es muy importante porque la prevención del delito permite además reconstruir el tejido social de una comunidad que está lamentablemente en un constante deterioro, en donde los jóvenes y los niños y adolescentes entran a ser sicarios a los 10, 11 años de edad. Eso es algo que hace unos años nos parecía pues verlo solamente de manera lejana en México, en Venezuela, pero que hoy es una realidad en el Perú y muy lamentable. Entonces, proyectos además de innovación tecnológica. Hay alcaldes que han traído temas de inteligencia artificial, reconocimiento facial, geolocalización. Todos relacionados con seguridad, las 4 categorías. Todo relacionado con seguridad, porque mientras que el RIMAC, por ejemplo, que también es impactado por la delincuencia, ha puesto un novedoso sistema de reconocimiento con códigos QR a los mototaxistas. Tenemos, por ejemplo, las municipalidades de San Miguel, Magdalena,
con centros de biovigilancia modernos, con patrullaje intensivo, patrullaje integrado. Tenemos escuadrones de drones en la municipalidad de San Borja y San Isidro que patrullan ya de manera aérea la ciudad, y que creo que eso se podría replicar en zonas que tienen viviendas en los cerros, en lugares que es muy difícil de acceso, que entre un serenazgo, que entre otra, digamos, unidad vehicular. Entonces, esto nos ha permitido a nosotros recoger una serie de experiencias implementadas, tener el compromiso de los alcaldes para que puedan seguir trabajando. Por ejemplo, a la Municipalidad de San Juan de Lurigancho, que es verdad, está en los primeros rankings de inseguridad. Tienen más del 98% cuando camina la gente por las calles de miedo. Entonces, pero muchos dirán, ¿pero qué le puedes reconocer a San Juan de Lurigancho? Bueno, tiene la voluntad del alcalde, que ha logrado en 1 año y 4 meses instalar, y está en pleno proceso, alrededor de 1000 cámaras de biovigilancia. San Juan de Lurigancho tenía menos de 100 cámaras para una población de 1 millón de pobladores. Entonces hay que reconocer estas buenas prácticas, que además han tenido un reconocimiento especial para 2 generales. El general Baella, que ha sido reconocido por sus aportes al tema de la seguridad ciudadana, y el general Kluber Aliaga, que también ha participado y ha aportado de manera, digamos, positiva para generar propuestas en favor de la seguridad ciudadana. Entonces, el objetivo que se trazan con estas reuniones, digamos, no es solamente una reflexión y un encuentro sobre temas de inseguridad ciudadana con experiencias que vienen de otros países, sino además estás poniendo el tema en agenda, estás reconociendo a quienes están comprometidos con la lucha en contra de la seguridad ciudadana, pero además te das cuenta cuando algún alcalde o autoridad no va, el peso que le da en su corporación municipal a la lucha contra la delincuencia. O sea, también te permite, en términos ciudadanos, saber quién está en el combate contra la delincuencia y quién no, José Manuel. Así es. Nosotros hemos tenido, y felicito la participación de 2 alcaldesas mujeres de Barranco y de Pueblo Libre, que han ido a exponer también los proyectos que tienen en seguridad ciudadana. Barranco acaba de ser uno de los distritos víctima de sicariato en un local, en un restobar, como lo hemos visto todos, algo que era impensable en el Perú hace unos años, ¿no? Y lo veíamos en Ecuador. Y yo dejo, por ejemplo, algo que decía el exministro del Ecuador, ¿no? Hay que trabajar en la contención, que no siga penetrando la criminalidad en algunos distritos que todavía se puede considerar seguros, Carlos. Porque todavía hay algunos distritos seguros. Pero fíjate, José Manuel, justamente Juan Zapata, ¿no es cierto? Sí. El exministro del Interior ecuatoriano al que hace referencia, consideró, y lo cito, si el Perú no brinda una contención, como tú mencionas, para evitar la delincuencia común, entonces se dará un salto hacia el crimen organizado. ¿Dijo cómo hacerlo? ¿A qué se refiere con contención? Bueno, justamente eso fue la reflexión junto con los alcaldes. Y ahora te cuento unos acuerdos que han habido con los alcaldes que se va a materializar en los próximos días o semanas. En principio, el tema de la contención quiere decir no permitir que el crimen organizado y la delincuencia común siga avanzando y penetrando en los distritos de la capital y en el país. Para esto hay que tener en cuenta, 1, tener una encuesta de victimización. Tenemos que saber cuánta gente tiene miedo en las calles de cada distrito. Hay alcaldes que lamentablemente no lo saben, no saben su tasa de victimización. ¿Por qué? Porque las cifras que nos da la policía, solamente el 60% de la población denuncia un hecho delictivo, el 40% no. Entonces, uno puede hacer un plan estratégico de patrullaje local o un mapa del delito con el 40% de cifra negra que no sabemos, no se puede. Entonces, una práctica que estamos incorporando para los municipios son las encuestas de victimización, de medición de percepción de inseguridad ciudadana y de tasa de victimización. Para la contención necesitas información. Así es, información. Que se nutre de las encuestas. Punto de partida. Punto de partida, tener algo, un tema, un indicador muy importante. En segundo lugar, es que estos distritos puedan contar con una red de cámaras integradas. ¿Qué quiere decir integradas? Tenemos que ir a integrar las cámaras de distrito en distrito. Hoy Lima Metropolitana no cuenta con una central integrada de emergencias. Es decir, tenemos 42 centrales de operaciones en todo Lima Metropolitana porque hay 42 distritos. Sí. Necesitamos tener uno solo como el EQ 911 de Ecuador, en donde si hay una persecución que va desde Jesús María hacia Magdalena
o hacia Pueblo Libre, la secuencia de las cámaras no se apague en la frontera. Hoy no tenemos esto y eso permite la impunidad de los delincuentes. Pero ya en este momento eso es muy complejo porque todos han comprado sistemas que no necesariamente conversan entre ellos. Entonces ahí hay un... Así es, pero fíjate, y lo dije hace unos días en otras entrevistas, la presidenta Dina Boluarte anunció que iba a construir el C5, que es el gran centro de operaciones, y no hay ningún avance. Es decir, solamente leyó, fue un discurso que quedó en el aire. Entonces, yo no veo interés, porque una de las cosas muy importantes es el liderazgo del presidente de la República. Si no hay liderazgo, y fíjate... Totalmente. Y fíjate, o sea, yo no quiero comparar con otros países y otras cosas, pero vemos que hay otros presidentes que se ponen los pantalones, que salen a luchar frontalmente contra la delincuencia, como en el caso de Ecuador, el presidente Noboa, que es un presidente joven, 36 años, que está tomando las cosas y se está comprometiendo. Mucho más allá de que las medidas hayan sido en el corto o en el mediano plazo positivas, tú ves un presidente comprometido. Acá yo no veo a la presidenta Boluarte porque obviamente tiene muchos problemas personales que la tiene ocupada, y obviamente estamos huérfanos en este momento de una política en seguridad ciudadana porque la cabeza máxima no está tomando interés. Entonces, José Manuel, contención para el exministro del Ecuador, el ministro del Interior, es información de calidad, tecnología, y tú hablas de liderazgo político además. ¿Algún elemento más en esto que llamamos contención? Sí, bueno, en la parte de inteligencia, ¿no? Dentro de la parte de información es tener inteligencia. Hay que formar los grupos de inteligencia en los distritos. Hay alcaldes que tienen sus grupos de inteligencia en sus distritos que ellos apoyan. Sin embargo, obviamente, la policía en este momento no se da abasto para ¿Es inteligencia policial o inteligencia privada? Es combinado. Obviamente tiene que ser inteligencia policial. Hay que fortalecer la Policía Nacional. Hay que tener un nuevo laboratorio de criminalística. El que tenemos ya está obsoleto. Por supuesto. Entonces, cada región debería tener un moderno sistema de Así es, que no lo tenemos en este momento. Y fíjate, una de las cosas que se va a ir a solicitar próximamente, y que espero que con los alcaldes pueda hacerse esta petición, es que las unidades, buses, taxis y todo transporte público tenga una cámara con un botón de pánico. Esto Ecuador lo tiene hace 10 o 15 años atrás. Perú no lo tiene. Sube el delincuente y el chofer o cualquier persona en el bus. Se cambia de camiseta y ya está, se acabó, ya no pueden hacer la persecución. Sin embargo, en Ecuador, por ejemplo, hemos visto nosotros que un delincuente se sube a un bus, se prende la cámara en tiempo real del bus, la policía puede ver si se cambió de camiseta o si realizó alguna otra acción, y inmediatamente interceptan al vehículo, porque si ves esta secuencia, cámaras interconectadas, buses también interconectados, imagínate mototaxis con cámaras en tiempo real, que mucha gente está siendo víctima de asaltos y robos. Entonces, eso es urgente en una ciudad tan caótica como la ciudad de Lima, para dar seguridad y confianza sobre todo a los ciudadanos y bajar ese nivel de percepción. Porque fíjate, muchos ministros cuando salen han sido cuestionados porque dicen, no, eso es percepción. No sé si has escuchado, sí, ¿no? Claro. Eso no, la tasa de victimización te dicen algunos dicen está en 7, está en 8, o sea, no, y el miedo está en 98. Y obviamente ese ministro al día siguiente tiene que dejar su sitio porque obviamente eso no es una respuesta válida, ¿no? Porque el miedo existe. Entonces, sí es importante, si queremos tener menos indicadores de miedo, que la gente tenga más confianza, hay que darle confianza a los ciudadanos que tienen botones de pánico, que están resguardados en el transporte público. Hoy la ruta en San Martín de Porres, ir por las avenidas, Angélica Gamarra y otras, significa ser víctima de robo dentro de un bus. Han habido la semana antepasada cerca de 3 asaltos dentro de los buses. Y hasta ahora no se han atrapado a los ladrones porque no tenemos cámaras adentro. Entonces, una medida pero fácil, yo creo, en este momento en que la tecnología también es accesible a todos, es solamente y depende de voluntad política. Y bueno, vamos a llevar esta propuesta al alcalde de Lima, vamos a llevarle también al ATU, que es el que regula el tema de transporte, para que pueda haber una mesa y podamos ver si es que una mesa de trabajo en la cual podamos incluir esto como una política pública ya a nivel, al menos piloto, en Lima Metropolitana. José Manuel, si todas estas medidas se implementaron en Ecuador con objetivo de contener el crecimiento del crimen organizado, ¿por qué en Ecuador el crimen terminó desbordándose? Es decir, ¿por qué esta propuesta que está el exministro del Ecuador
y que plantea como posibilidad y que suenan razonables, ojo, no discuto ello, pero no han funcionado en Ecuador. Ayer han matado a una mujer de 24 años. A una modelo. A una modelo que además era... Que han matado 4 alcaldes. Testigo en un caso importante. Así es, metástasis. Metástasis, ¿no es cierto? Entonces, yo digo, ¿es de verdad que la contención funcionará, José? Bueno, sí, por eso se llama contención, porque estamos tratando de evitar que sigan penetrando a ciudades que todavía podemos considerarlas seguras. En el tema de Ecuador te digo porque nosotros tenemos operaciones en Ecuador. Por supuesto. He sido testigo de la evolución de los últimos 2 años de esta peligrosidad. Yo creo que hay algo ahí que tenemos que evitar que ocurra en el Perú, y es el tema de que los cárteles de droga, 3 cárteles de droga mexicanos operan en el Ecuador. Tienen ellos contratados a 19 bandas locales, entre ellas los Lobos, que es muy famoso, los Tijerones, y ellos han creado el caos y lamentablemente el miedo en Ecuador. O sea, todos los ajustes de cuenta que han habido. El caso de ayer de la modelo es un caso de narcotráfico. Sí, señor. El caso del asesinato del alcalde de Manta, un alcalde joven con mucha proyección política, fue un caso ligado al narcotráfico. Tenemos varios, la matanza que hubo en Montañitas, entraron en Montañitas, que es una playa turística, entraron y asesinaron a personas, como lo que pasó en Barranco, pero de manera masiva, murieron más de 7 personas. Fue un caso ligado a temas de narcotráfico. ¿Por qué? Porque hay la disputa de los cárteles de droga por el control del puerto de Manta. Y ojo aquí, lamentablemente los gobiernos anteriores en Ecuador no hicieron su trabajo de contención. Los estados de excepción y los estados de emergencia no funcionaron. ¿Y por qué no funcionaron? Porque acá también es muy fácil y sale la presidenta y dice estado de emergencia en Arequipa, ¿no? Sí, claro. Y con eso ya la varita mágica y se acabó y yo me lavo las manos y sigo en mis actividades personales o en otras cosas. ¿Por qué no funcionan? No funciona porque no hay justamente las 2 cosas que hemos mencionado primero: inteligencia e información. Si no hay inteligencia e información, ¿cómo puedes capturar? Y acá hay que hacer reformas importantes en el tema, por ejemplo, en el Poder Judicial, ¿no? Vemos que capturan. Mire ese Ministerio Público, pues, José. No, es que eso es corrupción. Es impresionante. Claro. Eso es corrupción. ¿Cómo es posible que entran 15 prestamistas gota a gota, colombianos, con granadas, con todo, y los liberan al día siguiente? Sí, de acuerdo. Hemos visto que en otro búnker que hubo acá en Cieneguilla capturaron a casi la mitad eran miembros del Tren de Aragua, libres todos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Mientras que la policía hace su trabajo con los escasos recursos que tiene para capturar a los delincuentes, bueno, pues el Ministerio Público los pone en la calle al día siguiente, sin mayor, digamos, investigación, y eso está generando un grave daño a la ciudadanía. Entonces, eso ha pasado lo mismo en Ecuador. Entonces, lo que estamos haciendo, yo te digo, y lo hemos dicho en tu programa hace unos meses atrás, estamos a punto de convertirnos en un Ecuador, si es que no hacemos el trabajo de inteligencia, de contención, y tenemos 2 cosas más. Habíamos hablado, cárceles. Las cárceles hoy son centros de adoctrinamiento del crimen organizado. Desde ahí se ejecutan secuestros, extorsiones, se forman a delincuentes para que cuando salgan puedan operar estas mafias. Entonces, ¿qué estamos esperando para poder construir? Nuevamente me refiero al discurso presidencial de Dina Boluarte. ¿Qué es lo que prometió? Prometió el C5, que ya lo hemos dicho, y prometió las 5 cárceles. No hay ninguna que ha inaugurado y ya tiene 1 año y medio la presidenta en el cargo. Totalmente. O sea, estamos en este momento. Si no se hacen esas reformas y sobre todo liderazgo de la presidenta, del presidente de la República, que no existe. José Manuel, clarísimo. Hay que ir por esa senda y hay que ir incorporando algunas más. Pienso yo también clave la lucha contra la corrupción al interior de las instituciones. El otro día balacera en Piura. Se persigue a unos delincuentes, 2 escapan, atrapan a uno, el que atrapan era policía en actividad. Eso no puede pasar. Entonces, también hay que entrar de lleno a las instituciones y limpiarlas de sus malos elementos. Así es. José Manuel, gracias. Muchas gracias. Gracias por haber estado con nosotros.